La Guerra Fría fue la larga y abierta rivalidad que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética con sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes políticos, económicos y de forma muy limitada en el frente militar. El motivo de que la Guerra Fría no se convirtiera en caliente fue la aparición del arma nuclear. Antes de la bomba, la guerra era, como afirmó Clausewitz, la continuación de la política por otros medios. Tras Hiroshima, la confrontación directa entre las potencias llevaba a la catástrofe general. Este enfrentamiento se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1991, entre los dos bandos que fueron Estados Unidos y la URSS, y más que nada fue el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. Y bueno, esta guerra es una de las más importantes en la ideología del siglo XX, ya que era de los americanos, ya que la ideología de los americanos era muy diferente a la de los soviéticos. Los soviéticos señalaban a los americanos como explotadores e imperialistas, mientras que los americanos señalaban a los soviéticos como revolucionarios, dictadores, ateos y sobre todo por Stalin, ya que fue el jefe de Estado autoritario y no había libertad de expresión, había censura aquellos que se oponían al comunismo eran enviados a la Gulag, que era un lugar en donde si no los desterraban del lugar, era un lugar en donde tenían a los presos políticos y eran torturados. Y bueno, trajo consigo el miedo a los ataques nucleares debido a que finalizada la Segunda Guerra Mundial estalló Hiroshima y Nagasaki. Una de las principales causas de la Guerra Fría es la Unión Soviética, que quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno a otro. El presidente americano sentía una adversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Y en uno de los datos curiosos está el origen del término Guerra Fría. El término Guerra Fría es originado en el escrito de don Juan Manuel en el siglo XIX, quien se utilizaba este término refiriéndose a la precaria paz entre musulmanes y cristianos en España, pero fue George Orwell, escritor y periodista británico, quien en un artículo titulado You and the Atomic Bomb, Usted y la bomba atómica, empleó el término tal y cual lo conocemos. Como otro dato curioso, también podemos encontrar el coste del conflicto para Estados Unidos, que fue de 8 trillones de dólares. Según el historiador Walter Lafever, la suma de las guerras de Vietnam y Corea, Afganistán, Nicaragua, Cuba, Chile y la Guerra Fría en sí, la constitución de miles de armas nucleares. Y comparado con otros conflictos actuales, la guerra de Irak le costaba a Estados Unidos unos 8 billones al mes. El dinero gastado en la Guerra Fría podría financiar 80 años de la guerra de Irak. Adolfo Hitler predijo la Guerra Fría. Seguirán existiendo en el mundo únicamente dos grandes potencias capaces de enfrentarse la una a la otra, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las leyes de la historia y de la geografía obligarán a estas dos potencias a una gran prueba de fuerza, ya sea militar o en el campo de la economía y la ideología, y que ambos poderes se convertirán en enemigos de Europa. Estas dos potencias buscarán tarde o temprano el apoyo de la única gran nación que sobrevive en Europa, el pueblo alemán. Esta cita fue extraída del trabajo de Francois Genoud en 1961, El testamento de Adolfo Hitler. Bueno, principalmente el conflicto de la Guerra Fría se materializó en una carrera armamentística y de ahí nació el concepto de la superpotencia, y ambos países compitieron por ser los más poderosos en términos del armamento nuclear así como en la tecnología espacial. Por ello trajo consigo efectos, lo cual Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y se derrumbó el comunismo. Bueno, con la Guerra Fría surgieron diferentes tratados, que fue el Tratado de OTAN y el Pacto de Varsovia, el cual fue un enfrentamiento de los dos
de los dos grandes bloques que dominaban en el mundo en ese entonces. Y bueno, la articulación de la política del bloque occidental estuvo determinada por la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que estaba liderada por los Estados Unidos. Y bueno, OTAN, que son sus siglas, se formó el 4 de abril de 1949 en Washington y estaba integrada principalmente por Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca y los Países Bajos. Principalmente estaba conformada por 28 países. Uno de sus principales objetivos que proclamaba era la defensa de las libertades democráticas, que era a través de la colaboración desde la política económica hasta la política manera en que todos los miembros de los tratados se unieran. Y como respuesta a la creación del Tratado de OTAN, en 1955 se estableció el Pacto de Varsovia, que estuvo formado por Albania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y la Unión Soviética principalmente. Bueno, la muerte de Stalin surgió el 5 de marzo de 1953. Hablamos de ya que es un personaje básico en el proceso de la Guerra Fría. Y bueno, uno de sus principales partidarios se vieron cómo derribó súbitamente el pilar fundamental de su ideología, ya que sus adversarios experimentaron más temor que alegría ante las impredecibles consecuencias que el acontecimiento podría generar o tener para un mundo en plena Guerra Fría. Y bueno, con la muerte de Stalin finalizaba toda una era, ya que nunca en la historia contemporánea la muerte de un hombre había tenido tanta trascendencia, ya que nunca se había acumulado tanto poder en una sola mano, en donde durante casi 30 años la proclamaba y había sido el dueño absoluto de todo el poder político, económico, ideológico de la Unión Soviética y tanto de la segunda potencia mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, su influencia se había extendido a media Europa y a gran parte de Asia. Y los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. También la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Después se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Estados Unidos se convirtió en la unión superpotencial del mundo y se derrumbó el comunismo.